Bueno, mis queridos estudiantes, espero que todos se encuentren bien. Hacemos la clase de continuación de antibióticos inhibidores de la subunidad ribosomal 50S. Es uno de estos fármacos que se encuentran en este mecanismo de acción, es la clindamicina. La clindamicina pues va a inhibir esta subunidad 50S del ribosoma bacteriano, lo cual pues va a inhibir la parte de la formación de proteínas a nivel de las bacterias. Este mecanismo de acción es muy similar o se comparte más bien tanto con los macrólidos como con cloranfenicol, por lo tanto no se pueden dar concomitante, ya que estaríamos compitiendo por el mismo sitio de unión y sería algo así como antagónico e inhibiríamos tanto la función de la clinda como de alguno de estos grupos de fármacos ya mencionados. La clindamicina tiene una actividad antimicrobiana muy similar a la eritromicina, su espectro es igual. Actúa, por ejemplo, contra anaerobios, entre los cuales tenemos, por ejemplo, Clostridium y bacteroides, entre y vamos a tener acción sobre bacterias gram positivas como estreptococo, neumococo, estafilococo, que es muy utilizado ya que se van a dar cuenta que la clindamicina tiene una ventaja sobre otros fármacos como macrólidos o penicilinas que podrían ayudarnos en este tipo de bacterias, pero la clinda tiene una especial condición química que le permite llegar a altas concentraciones donde hay colecciones de materia. Esto hace que actúe allí y pueda disminuir, por ejemplo, el tamaño de los abscesos, cosa que no lo podemos hacer con un macrólido o con ningún otro, porque en los abscesos, en estas colecciones, el pH es sumamente bajo y tiende a destruir la molécula. Entonces, digamos que esto es un plus en la clindamicina, por eso es uno de los fármacos más utilizados cuando tenemos alguna colección, que sea pues obviamente por gram positivos o algún gram negativo, como por ejemplo Haemophilus influenza, gonococo, y nos sirve para muchas de las bacterias y muchos de los patógenos que son pues participantes en las infecciones de transmisión sexual, como el treponema, como clamidia, como el gonococo, y por eso va a ser también uno de los fármacos más utilizados, sobre todo en la parte ginecológica. Otra de las ventajas de este fármaco es que no tiene toxicidad en el feto cuando las mujeres están embarazadas. Por lo tanto, es un fármaco que nos va a servir, por ejemplo, para infecciones a nivel ginecológico y no tendremos como esa limitante si la mujer está embarazada o no, porque no vamos a tener pues algún daño en el feto. Sirve, por ejemplo, para mastitis, cuando se sobreinfecta, así la mujer esté lactando, pues obviamente se trata de no, pues de que ayude, porque la lactancia o sacar la leche ayudaría mucho en la mastitis, pero tratar de disminuir la cantidad de leche, pero no es tan dañino en el bebé, no es tóxico para el bebé. La clindamicina no me va a servir ni para enterococos, ni meningococo, ni Clostridium difficile, ni enterobacterias. Ya está comprobado, no tiene acción sobre esto. Y tenemos un gran problema, y es que ya se ha visto resistencia en muchas de las bacterias que mencionamos que tenía una muy buena acción, entre los cuales está estafilococo, especialmente estafilococo aureus, el que más resistencia presenta, algunos estreptococos y bacteroides frágiles. Entonces es importante cuando se da en pacientes y que vemos que no hay una respuesta adecuada, mandar un antibiograma, o en pacientes que lo requieran por su condición, mandar un antibiograma para cerciorarnos que tenga susceptibilidad a la bacteria. En cuanto a la farmacocinética, hay que tener en cuenta que tenemos muchas presentaciones. Esto es uno de los fármacos que tiene mayor cantidad de presentaciones. En la tópica, por ejemplo, tenemos hasta óvulos vaginales que vienen junto, por ejemplo, con nistatina o con clotrimazol para hacer pues un efecto dual.
tenemos para aplicar vía intramuscular o endovenosa y tenemos por vía oral la clindamicina tanto en cápsulas como en suspensión. Es un fármaco que se distribuye muy bien y llega a altas concentraciones en diversos tipos de tejidos, a excepción de oído medio. No cruza placenta, por eso no es tóxico para el bebé. Se excreta por leche, pero la cantidad no es tan dañina. El metabolismo es hepático y tiene un metabolismo altamente hepático, y su excreción va a ser especialmente por bilis y heces, y una porción pequeña va a ser por orina. En cuanto a las reacciones adversas, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que este fármaco tiende a tener pues unas reacciones muy comunes, entre las cuales está toda la parte gastrointestinal, desde malestar, dispepsia, náuseas, vómito, pero especialmente diarrea. Así que hay que estar pendiente si la parte de diarrea es muy severa, y mirar si es necesario o no suspender el medicamento. Puede producir colitis pseudomembranosa, entonces también hay que estar pendiente de esto. Y puede presentar de verdad mucha molestia gastrointestinal, así que hay que mirar todas las condiciones, si es necesario, por ejemplo, mandar probióticos o algo para ayudarle, por ejemplo, con la dispepsia, todo lo que sea necesario para poder tener un tratamiento continuo y completar ese tratamiento en los pacientes. Otra de las reacciones adversas no tan comunes, pero que se menciona en la parte de los artículos, es que nos habla que puede presentar hepatotoxicidad. Por eso hay que estar muy pendientes, especialmente en las interacciones con otros fármacos, o que el paciente tenga una condición previa de algún daño hepático. Se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, que pueden ir desde presentaciones muy leves, como por ejemplo un eritema o un eritema macular, o una expresión a nivel de la piel, hasta un Steven Johnson, por ejemplo, que sería lo más severo. Se puede presentar cuando se aplica en la zona de aplicación algún efecto local. Eh, se dice en la literatura que puede presentar granulocitosis, por ejemplo, o trombocitosis. Esto pues hay que estar pendientes en los pacientes que tengan una alteración en su hemograma. Y hay que estar con precaución en pacientes que tengan diarrea, lo que les estaba contando. Si la diarrea es constante, que está de verdad perjudicando al paciente, pues mirar si hay que restringir el medicamento o se puede manejar de otra manera. Pacientes con función renal o hepática que esté comprometida, pues obviamente hay que mirar qué tanto daño tiene, porque si no, no se puede utilizar el medicamento o hay que retirarlo. Y hacerle extendido de sangre periférica, por lo que estábamos hablando de las alteraciones de algunas líneas celulares a nivel del hemograma. En cuanto a las interacciones medicamentosas, tenemos dos importantes. Como produce tanta diarrea, entonces los pacientes tienden a utilizar fármacos que sirven para disminuir la diarrea. Uno es la caolinpeptina, y no se debe usar con este medicamento porque tiende a disminuir la absorción de la clindamicina, entonces no es una buena opción. Y lo otro es que cuando se utilizan bloqueantes de placa neuromuscular, pueden producir aumento del efecto de estos medicamentos bloqueantes, entonces es algo importante. Se va a utilizar especialmente en infecciones ginecológicas, infecciones de transmisión sexual como una infección pélvica inflamatoria también. Se puede utilizar en tejidos blandos en donde hay infecciones o abscesos, e infecciones severas por anaerobios, o en cualquier infección que requiera o que tenga alguna de las bacterias mencionadas que estén pues produciendo el daño en el paciente. Otro de los fármacos que vamos a ver es el Inesolid. También va a actuar sobre la subunidad 50S ribosomal, pero lo que hace es que impide que se forme un complejo en la parte ribosomal, y por lo tanto no nos
permiten pues, que se dé la parte de la producción de la formación de las proteínas. Aquí difiere de los demás antibióticos que tienen este mismo mecanismo de acción, es en el sitio de unión, esa es su diferencia, y esto lo hace, digamos, único comparado con los demás, y es uno de los fármacos de todo este grupo, es el más reciente, y es un fármaco que se utiliza cuando ya hay resistencia a otros antibióticos, que ya les voy a comentar. En cuanto a la farmacocinética, tiene una muy buena absorción por vía oral, no tiene interacciones con los alimentos. Su biodisponibilidad tanto oral como endovenosa es semejante, la oral es casi el 100%, así que se puede dar siempre oral, a no ser que el paciente tenga alguna contraindicación, ya sea porque está inconsciente o tenga intolerancia a la vía oral. Pero si no hay ninguna de esas excepciones, utilizarlo por vía oral, que es menos invasivo, es igual de bueno que utilizarlo endovenoso. Y la vida media es relativamente corta, es de 4 a 6 horas. El espectro que cubre este fármaco son cocos gram positivos y no tiene ningún efecto sobre bacterias gram negativas. Entonces vemos cocos gram positivos, especialmente Staphylococcus aureus ya meticilino resistente, para eso realmente se creó este fármaco. Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, o Streptococcus pyogenes, es un fármaco que es muy bueno. A pesar de que se creó para estas bacterias que ya tengan resistencia, ya algunos estudios han mencionado cierta disminución de la susceptibilidad o actividad sobre algunas bacterias como enterococos y Staphylococcus aureus, que nos están hablando de cierta resistencia. Entonces es tratar de utilizar este fármaco solo cuando realmente el paciente ha quemado las otras opciones de tratamiento porque ya tenemos realmente alguna resistencia, y tratar de dejar estos fármacos como última opción para evitar estas resistencias tan terribles, sobre todo en fármacos de última opción. El linezolid es un inhibidor de la monoaminoxidasa. Esto, si ustedes lo recuerdan en su clase de farmacología del sistema nervioso, no se pueden consumir con alimentos que tengan mucha tiramina, ¿sí? U otras aminas, porque pues pueden producirnos, por ejemplo, una hipertensión severa, todo lo que tenga que ver con todas estas aminas. Y esto requiere entonces que el paciente no tenga un consumo alto ni de carne ni de quesos curados o madurados, bebidas alcohólicas, especialmente el vino, ¿sí? O otros fármacos que sean inhibidores de la MAO no selectivos. En cuanto a las reacciones adversas, son bastantes realmente. La más, pues por importancia clínica, es la colitis pseudomembranosa, que la puede ocasionar trombocitopenia. Se hablan de reacciones de hipersensibilidad, pero que poco se han presentado, y las más comunes son las gastrointestinales, que pueden ir desde simplemente disconfort a nivel de este sistema, náuseas, vómito, pérdida del apetito, puede ir entre diarrea y estreñimiento, cualquiera de los dos, y puede producir alteraciones del sistema nervioso central como insomnio o confusión, puede producir cefalea, y es de los fármacos o de los antibióticos que pueden producir fiebre. Esto es importante, sobre todo cuando uno está viendo la efectividad del antibiótico. Muchas veces se mira por la curva de temperatura, que si la temperatura no ha caído, pues estamos hablando que el fármaco no está haciendo el efecto deseado, pero hay algunos fármacos como vancomicina, como este que acabo de mencionar, los que pueden producir fiebre. El siguiente fármaco es cloranfenicol. Es un fármaco muy viejo. En 1950 ya estaban hablando de sus reacciones adversas, especialmente de tipo hematológico. Aplasia medular es una de sus reacciones adversas importantes. Y algo que sé que se los hemos mencionado, y es el síndrome del niño gris, para que siempre lo asocien. Esto es un fármaco que, a pesar de que tiene unas reacciones adversas importantes,
Es un fármaco que se va a utilizar como último recurso, también es en pacientes con infecciones severas y que ya se han utilizado otros antibióticos y por X o Y motivo no han servido o no se tienen o que ya haya resistencia a esos otros antibióticos. Tenemos diversas presentaciones, hay tópico para solución oftálmica, hay parasistémico o vía parenteral y enteral, que lo vamos a ver por ejemplo en cápsula. Es un fármaco que va a actuar inhibiendo la subunidad 50S, su acción es bacteriostática, es un fármaco de amplio espectro, esto es importantísimo. Y algo que siempre debemos de tener en cuenta por su último recurso es que a pesar de que tiene una acción sobre el ribosoma, la subunidad 50S no es tan específico y puede afectar también la síntesis proteica en las células de los mamíferos, o sea, en nuestras células. Por eso es tan tóxico. Y por eso es un fármaco que si se va a dar en el paciente, se debe hacer de manera intrahospitalaria. Es un fármaco de amplio espectro, sirve para gram positivos, gram negativos y anaerobios. Tenemos una gran cantidad de bacterias que van a estar aquí, que van a cubrir este fármaco, desde neumococo hasta hemófilos de influenza, clamidia, por ejemplo. Ya les había hablado de las presentaciones. Vía oral tenemos en suspensión y en cápsula, y lo tenemos vía endovenosa y lo tenemos tópico, especialmente como gotas oculares. Se distribuye muy bien en todos los tejidos, líquido cefalorraquídeo en altas concentraciones, cruza barrera placentaria. Esto es importante por la toxicidad, por eso no se puede dar en mujeres embarazadas y no se puede dar tampoco en mujeres en lactancia. El metabolismo es altamente hepático y ya vamos a mirar que esto tiene una condición importante, y la excreción es totalmente renal y por leche, por eso no se puede dar en mujeres que estén lactando. En cuanto a las reacciones adversas, vamos a tener de dos tipos: aquellas que van a ser producto del fármaco y de la dosis, y otras que son independientes de la dosis. Entonces, lo que más se ha visto y que se ha mencionado y que les conté que tiene una historia es la parte de la afectación de la médula ósea, que puede llevar a depresión de diferentes líneas, desde una trombocitopenia, una granulocitopenia, hasta una anemia plástica. Estas depresiones de la médula ósea en alguna de sus líneas van a darse por dos mecanismos. Una es dosis dependiente, entonces a mayor dosis mayor se van a presentar estas reacciones, y lo que más se va a ver es la poca utilización del hierro y puede producir anemia, y la otra es que pueda producir trombocitopenia y leucopenia. La no relacionada con la dosis, esa es pues realmente rara que se vea, pero y además es grave, y es que produce una toxicidad medular, produciéndome una aplasia total. Y también se puede presentar algo, y es un defecto genético bioquímico, y es que los pacientes que tengan deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueden presentar una anemia hemolítica cuando se toma este medicamento. En prematuros se ha visto que cuando se utilizaba este medicamento se presentaba algo que se llama el síndrome del niño gris, que es un colapso vasomotor con una irregularidad respiratoria y contiene una alta mortalidad. Entre las otras reacciones más comunes y menos severas se encuentran cefalea, se encuentran síntomas gastrointestinales inespecíficos que pueden ir desde una dispepsia, náuseas, vómitos, diarrea, neuritis periférica y óptica, esto es importante para hacer seguimiento, reacciones de hipersensibilidad y irritación en la zona de aplicación, o cuando se hace de manera ocular, eso puede presentar irritación en esa zona. Por lo tanto, este fármaco requiere un manejo con muchos cuidados y un monitoreo constante del paciente. Es un fármaco que no lo vamos a utilizar como profilaxis jamás. Es un fármaco que no se puede utilizar en infecciones menores o que tengan otras opciones de manejo.
El paciente debe estar hospitalizado, debe estar monitorizado todo el tiempo y se debe hacer cuadros hematológicos, renales y hepáticos constantes. Y obviamente no se debe dar en mujeres embarazadas o en lactancia. Tiene algunas interacciones farmacológicas como warfarina, hipoglucemiantes orales y fenitoína que hacen que este fármaco inhiba el metabolismo de estos fármacos y por lo tanto pues aumenta la vida media y la concentración de estos, produciendo pues una toxicidad. En cuanto a los usos clínicos, tenemos infecciones severas, yo ya les había dicho, por ejemplo, de meningitis o bacterias por neumococo o meningococo, infecciones por anaerobios a nivel del sistema nervioso central, intraabdominal o en tejidos blandos, salmonelosis invasivas, infecciones por hemófilus, fiebre tifoidea. Todo esto pues obviamente va a ser simplemente en infecciones severas. Esta es la continuación de los fármacos que van a actuar sobre el ribosoma 50S. Yo había planeado ver tanto estos como los fármacos que van a actuar más a nivel de tracto urinario, quinolonas, entre otros. La verdad es que son muchos fármacos. Ahorita lo que vamos a ver son dos misceláneos, que es lo que vamos a ver siguiendo esta clase. Y preferí dejar quinolonas y los otros para la siguiente clase. No quiero que vayan a sentirse que van a tener muchos fármacos y empiecen a tener equivocaciones. Lo primero que vimos fue en penicilinas y saben que tienen 4 grupos importantes. Estos son fármacos que van a actuar sobre la pared, que son penicilinas, carbapénicos, monobactanes y cefalosporinas. Tenemos los que van a actuar sobre la pared, que ahí se encuentra el grupo como vancomicina, por ejemplo. Luego seguimos con antibióticos que van a actuar sobre la subunidad 30S, que serían tetraciclinas y aminoglucósidos. Y luego iniciamos con fármacos que van a actuar sobre la subunidad 50S ribosomal, que ahí pues están los macrólidos y los que vimos a continuación. Entonces espero que no vaya a haber confusión, que vayan tomando cada uno y ojalá lo asocien siempre a diversas enfermedades o patologías para que quede mucho más comprendido lo que se ha visto en la clase. Mil gracias por su atención y a continuación vamos a ver los fármacos misceláneos.